bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante para los tejedores y tejedoras que me siguen en este canal. Y los que no me siguen todavía, no me conocen, bueno, pues soy Tere Olala. Hago tutoriales de tejido tanto de crochet como de 2 agujas, además de algunos otros consejos sobre costura, sobre cómo cuidar tu máquina, sobre cómo cambiar la aguja de la máquina, etc. Pero más predominan los tutoriales de tejido para aprender a hacer prendas, ya sea gorritos, cardigans, etc. Ya lo verás por ahí en mi canal. Ahorita te quiero hablar de un tema muy específico. Muchas veces empezamos haciendo tejidos meramente por hobby, por entretenimiento, y muchas veces este hobby se combina con ver una serie. Lo puedes hacer mientras ves una serie, mientras te tomas un cafecito a gusto por la tarde, y en algún momento, seamos honestos, muchos soñamos con que este hobby se convierta en un ingreso extra en nuestras vidas. Sí, que aparte de darnos la satisfacción de estarlo realizando, vaya aún más allá y nos deje un poco o un mucho de dinero extra. Pero para llegar a esto tienes que investigar un poco, aprender, y ¿qué te puedo decir? Pues hasta volverte un especialista en el tema. En este rango entra aprender mucho, siempre estar aprendiendo, intentando cosas nuevas, estar practicando, desde tomar a lo mejor un patrón que ves en línea, que es gratuito, hasta tal vez llegar a ser tan habilidoso como que reproducir una prenda solamente viendo una imagen. Esto es un nivel más avanzado, ya que por medio nada más visual puedes reproducir una prenda y ajustarla a alguna medida. En este momento en que ya te especializas, puedes apoyarte en este hobby para que se convierta en algo más serio en tu vida. Y te preguntarás, si se convierte en algo más serio, entonces quiere decir que va a dejar de ser divertido, porque finalmente eso es lo que nos trajo aquí, ¿no? Algo nos llevó al tejido que hizo que lo siguiéramos haciendo, y se convierte en un hobby y se convierte a veces en algo que es muy tuyo, que te relaja tal vez, o que te tranquiliza, o que te ayuda con algunas situaciones pues de ansiedad, y no precisamente va a dejar de ser divertido en el momento en que se convierte algo que empieza a dejarte dinero, pero dependerá de cada quien. Porque después de varios años de estar en todo este mundo del tejido, te puedo decir que a mí me sigue encantando realizarlo, me apasiona mucho tejer, y además me está generando ingresos extras. Por eso en esta ocasión quise contarte más o menos lo que me hubiera gustado saber antes de empezar a vender mis tejidos. Bueno, ¿y cuándo empiezas a pensar que tus tejidos pueden dejarte un poquito de dinero? Pues cuando tú traes un gorro, una bufanda que hayas hecho, y alguien te pregunta, oye, ¿y este en cuánto me lo das? Hazme un igual, o me gustó mucho lo que traías puesto el otro día, ¿dónde te lo compraste? Si ya llegas a un nivel que te dicen dónde te lo compraste, es que estás tejiendo muy bien, y quizá podrías hacer varias piezas para venderlas entre tus familiares y amigos. Yo te recomendaría que antes de vender una prenda, decirle, en ese momento no le digas el precio, porque realmente cuando uno empieza a tejer no sabes ni cuánto te llevaste de material, ni qué tanto te tardaste en hacerlo, porque créanlo o no, las primeras veces que tejemos un gorro, una bufanda, que son los proyectos más como sencillos y más fáciles de hacer, nos tardamos mucho más tiempo del que deberíamos, pero es que apenas estamos aprendiendo. Entonces, si tú empiezas a vender tus piezas desde el primer momento en que te dicen, tú le podrías decir, ah, sí, te lo vendo, ¿lo quieres? Te lo venden tanto, y tal vez, si no me equivoco, vas a dar un precio muy barato con tal de vendérselo a esa persona, porque te da pena dárselo tal vez en un precio más elevado. Si has pensado en que puedes empezar a vender tus trabajos, tus tejidos, puedes pedir que te permita sacar el precio, y que le dices en un ratito, en la tarde, el día de mañana, ya te digo un precio bien, porque quiero sacar más o menos cuánto me gasté de material y cuánto me llevé de tiempo en hacerlo. Entonces, pues sí, ya cuando nos piden,
Ya cuando nos empiezan a pedir es cuando uno empieza a pensar, oye, sí es cierto, y si los empiezo a vender, porque no me vendería nada mal un poquito de dinero extra, y porque finalmente estuviste haciendo algo que disfrutaste. De algo que se disfruta también se puede sacar dinero. Te tengo una noticia y sí lo puedes empezar a vender, y sí puedes especializarte en tejidos o en crochet o en amigurumis, que son temas diferentes. Y eso nos lleva al siguiente punto. Mi recomendación, otra cosa que me hubiera gustado saber antes de empezar a vender mis tejidos, es especializarse en un tipo de tejidos, porque es una gama muy amplia la que existe en los tejidos. Existe desde hacer cardigans, suéteres, puede ser hacer ropa de adulto, hacer ropa de jovencitas, hacer ropa de bebés, hacer ropa para animalitos, mascotas. También tenemos tejido de gorros, que también es como ropa, pero va más en los accesorios. Hacer bufandas, hacer amigurumis, hacer cobijitas, ya sea cobijas grandes o cobijitas de bebés, que eso sí serían proyectos más fáciles de terminar, pero yo te recomiendo que, bueno, hagas de lo que empezaste a hacer, hagas varias cosas diferentes, veas qué es lo que más te gustó, y esa sería otra forma de empezar, que no empezarías a partir de que alguien te pidió una pieza, sino que digas, bueno, a mí me gusta mucho hacer gorros, pero pues yo qué voy a hacer con tanto gorro tejido, ¿verdad? Pues los puedes empezar a vender. Entonces sería como buscar a ver qué pieza te gusta más hacer, y a partir de ahí pues empezar a asignarle un precio a cada prenda. Mi punto es que te especialices en algo para que puedas abarcar como un mercado específico, o puedes abarcar prendas pues de invierno, por decir, puros gorros, puras bufandas para niños y adultos, o también existe una gama muy amplia en los amigurumis, que también hay amigurumis pues temáticos, o hay amigurumis que son como para bebés nada más. Entonces pues eso sería especializarte en un tema en específico sobre los tejidos. Y también pues tenemos dos áreas diferentes, que es el tejido a 2 agujas y el tejido en crochet. El siguiente punto es básico. Siempre, siempre, siempre te recomiendo, y nadie te va a recomendar lo contrario, es comprar material de sobra. Si tú vas a hacer un gorro, por favor, primero investiga en Google, en algún video donde te digan cuánto vas a llevarte de material, por decir, en este caso sería de hilo, de estambre, y de lo que piden. Si te piden 120 gramos, compra 150, 180 si se puede, cuando es de gramaje se puede, y si no, cómprate 200. Es mejor tener de más que te sobre, quizás para un proyecto donde ocupes puros sobrantes de estambres, pero lo importante es que no te quedes con menos. Te recomiendo 100% siempre compra material de más. Cuando ya estás por hacer, pues cada vez ir haciendo más y más y tomando pedidos, siempre tomar nota de los patrones que vas haciendo, ¿sí? Ya sea que los vayas inventando, toma nota de ese patrón. A ver, empecé con un anillo mágico, luego hice 6 puntos altos, luego fui aumentando tantos puntos cada tantos puntos. Todo anótalo, tenlo en una libretita. Yo sé que muchas veces da flojera hacerlo, pero de verdad te sirve mucho. ¿Por qué? Porque si tú terminas esa pieza que te pidieron, por decir, y la vendes, y luego otra persona ve esa imagen y dice, yo quiero un igual, o yo quiero un igual pero cambia el color, ya tienes ese patrón. ¿Y qué pasa? Que a la siguiente vez que lo hagas ya vas a tener todo tu seguimiento de cómo lograste esa pieza. Eso es sumamente importante y beneficioso para ti si quieres vender tus tejidos, porque vas haciéndote como tu cuadernito así de todo lo que vas haciendo. Le puedes poner título, se lo vendí a fulanito, fue color azul, fue de estambre marca tal, fue con tal ganchillo. Todas esas anotaciones de verdad te van a servir muchísimo y te van a ahorrar tiempo y dolores de cabeza, para que también vayas llevando como un récord de todo lo que vas vendiendo y haciendo, y eso te va motivando más para seguir trabajando con más entusiasmo. Y finalmente toma nota de cuánto cobraste los trabajos, ¿sí? Pon la fecha,
Aparte de lo que te decía el nombre y eso, pon la fecha y pon la cantidad que le cobraste. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Que para el precio que vayas a poner en tu producto, aparte de considerar todos los materiales que utilizaste, también poner tus horas de trabajo por hora. No quiero ahondar mucho en el tema porque nos extenderíamos mucho y esto va a ser parte de otro video. Cuántas horas te llevaste y también los materiales es muy importante para que tu precio sea justo para ti, tanto para ti como para la persona. No tengas miedo de que si en el cálculo te da un precio más alto que otros tejedores que están pues en la misma localidad, tú ten confianza de que tu trabajo está bien hecho y que cada cosa la haces bien hecha y no hagas las cosas como a la carrera, ni que se vea rápido, mal terminado, que se vean nudos, que se vean huecos. Todo ese tipo de cosas te ayudará a que puedas dar un precio justo y que se vea, ¿verdad? En tu entrega, que se vea, que digas, ah, pues sí lo vale, o sea, sí me cobró por decir 300 pesos, que es más caro que fulanito que también me lo podía hacer, pero el de ella se ve mejor material, el de ella se ve más juntitos los puntos, más ordenadito, más perfecto todo. Y pues también es una cosa a considerar que te va a ayudar mucho cuando hagas tus entregas a que no te regresen los trabajos, porque créeme que eso pasa, sobre todo al principio cuando vamos iniciando en el tejido y vendiendo nuestros tejidos. Pasa mucho que hay personas que por tener poca experiencia uno como tejedor vendedor, a la hora de hacer trato con cliente no nos damos cuenta de que es un tipo de persona que a veces se les hace muy fácil regresar el trabajo o decirte no lo quiero, me lo corriges, o no lo quiero, regrésame mi dinero. Y bueno, eso nos va a llevar a otro punto. Marcar las pautas con el cliente de cómo va a ser la entrega del producto, cómo va a ser el pago, porque si ya estamos vendiendo y ya se nos está haciendo como, ya nos están identificando entre conocidos y así, nos podemos llevar un mal sabor de boca con algún cliente. Me ha pasado a mí y le ha pasado pues a colegas, amigas que también tejen, que no estipulas bien de que, mira, te preguntan por decir, oye, ¿en cuánto me haces este muñequito amigurumi? Y tú les dices, ah, te cobro tanto. Ah, bueno, me lo haces y me dices para cuándo está. Le puedes decir, bueno, te lo tengo la otra semana. Y la otra semana, la siguiente semana ya lo contactas. No le pediste anticipo, lo cual es un error muy grande, no pedir anticipo. Entonces, de entrada debes de decir, claro que sí, te sale en 300 pesos. En el primer contacto que tengas con el cliente, debes de pedirle un anticipo, así sea algo simbólico, o si tú quieres pues pedirle el anticipo que equivalga al total de los materiales. Entonces le dices, por decir, cuesta 300 pesos, yo te lo tengo para la otra semana, puedes darme un anticipo a partir del 50% y a la entrega me entregas el resto, ¿verdad? Los otros 50%. También hacer una anotación ahí en ese contrato, hacerte como un texto donde ahí puedas acomodar el precio de cada cosa y también ponerle cuánto pides de anticipo, ponerle en cuánto tiempo entregas a partir del pago del anticipo y cuándo debe entregar la otra parte del valor total del muñequito o del amigurumi o de tu trabajo, X trabajo que vayas a dar. Y también que no aceptas devoluciones o que no aceptas que correcciones, todo ese tipo de cosas, siempre y cuando cuidando que este mensaje, que es de los primeros mensajes que entablas con el cliente, cuida que sea un mensaje amable, ¿verdad? Para que tampoco se vaya a espantar. Y también que, bueno, lo más importante es que no haces devoluciones de los anticipos, porque los anticipos sabemos bien que es para comprar el material. Y si tú devuelves un anticipo, vas a estar poniendo de tu bolsa, ¿verdad? A alguien que se te arrepiente y diga, no, siempre no lo voy a querer. Tienes que marcar esa pauta. Es muy importante porque lejos de sacar un poco de ganancia,
de sacar un ingreso extra, pues vamos a estarnos, aparte de mortificarnos, estar sacando dinero en nuestra bolsa y pues no, ¿verdad? No estamos para estar aparte de nuestro tiempo. Si ya le invertiste en empezar el pedido, invertir pues dinero de nuestra bolsa, ¿verdad? No se puede, no se debería hacer eso. Entonces, vamos al siguiente punto. El siguiente punto sería, también hablando de precios, ir haciendo una lista de precios tú, para que cuando te vayan pidiendo más trabajos, pues ya sepas, tengas tu machote ahí en el celular, o no sé dónde trabajas tú, en la computadora, cuando platiques con clientes, sepas ya tus precios base, ¿verdad? Y que va a haber, por ejemplo, amigos o personas muy cercanas que también te pidan trabajos, y que tal vez porque pues son amigos o familiares, puedas darle un precio un poquito más bajito, bajarle un 10% y señalárselo para que se sientan pues personas especiales que tuvieron un precio especial. Cuando le dices, cuesta tanto, te voy a hacer, ¿quieres este gorrito? Te cuesta tanto y te voy a hacer un 10% de descuento y te saldría en tanto, ¿verdad? Con el 10% de descuento familiares o con el 10% de descuento amigos. Eso es un tip bastante útil, bastante amigable para las personas que quieres y que son más cercanas y que muchas veces son las que más nos apoyan, ya sea compartiendo en redes o pidiéndonos trabajos. ¿Cómo te puedes hacer de un mejor precio? Pues trabajando mejor, dedicándole tiempo a la presentación de tu trabajo, quizás las fotos hacerlas un poquito más profesionales, más bonitas, más acomodadito, todo que se vea bonito, para que puedas vender mejor tu producto. Ese es otro punto muy importante cuando vas a vender por redes sociales. Hay que presentar muy bien nuestro producto para que de ahí se enamore el cliente y de ahí te pueda hacer pedidos. Este punto nos lleva al siguiente punto, que es investigar a la competencia. Esto es muy importante y no significa andar de peleoneros con otras personas que sean tejedoras. Muchas veces pues nos tenemos agregados ahí entre nosotros los tejedores, o tú agregas a alguien, o a lo mejor sigues a alguien en Instagram, en Facebook, que son personas que ya tienen muchísimas más seguidores, que son más famosillos. Muchas veces venden sus artículos o sus patrones en Etsy y ahí puedes ver en cuánto cobran. Esa es una plataforma muy útil a la que podemos ir y ver cuánto cuesta más o menos un gorro, cuánto cuesta un cardigan, una blusa crochet, etcétera, ¿verdad? Ahí te puedes dar ideas de precios. Hay en todos lados, pero considera siempre en dónde estamos viviendo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vivo en México y aquí se cobra mucho menos por los tejidos que en Estados Unidos, por ejemplo, que estamos vecinos aquí, Estados Unidos. Allá se paga muy bien los trabajos manuales y en México no tanto. Entonces, como te decía, investigar la competencia siempre ayuda para darnos como una idea de cuál es el precio, siempre y cuando pues no hagas pleito, ¿verdad? O sea, no tampoco es estar peleando con las demás tejedoras, porque de hecho eso nos lleva al siguiente punto, que sería hacer equipo con las tejedoras de tu localidad. Muchas veces hacen como club de tejido en las ciudades, en las plazas. Eso es muy bueno porque hace que no haya una competencia, una pelea entre las tejedoras y que nos ayudemos. Oye, si tú tienes muchos patrones que conseguiste gratuitos en una página o no sé, los fuiste acumulando y entonces tienes un montonal de patrones de tejido de ropa para niños, pues ¿qué vas a hacer? ¿A poco te los vas a quedar para ti? No se los paso a nadie porque a mí me costó conseguirlo. No seamos así, mejor vamos a dar un poquito para entablar a lo mejor una amistad bonita ahí con otros tejedores y compartamos cositas como esas, como los patrones, compartamos algún tip que tengamos entre nosotros. Oye, si yo me dedico a hacer, por decir, ropita para bebé, y a mi amiga que vende amigurumis
alguien le pregunta por ropita para bebé, lleguemos a hacer una amistad tan bonita con ellos que hasta nos pasen clientes. Imagínate tú, vamos a hacer una comunidad grande entre tejedoras y pásale clientes a tus conocidas a tus conocidas tejedoras, no pasa nada. El día de mañana ellas te van a pasar a alguien que quiera algo de tus tejidos, que a lo mejor no te conoce, pero ella sí sabe y ella confía en que tú haces trabajos bonitos, te va a pasar un cliente y luego tú le pasas uno a ella y ella te pasa a otro y así están. Todas tenemos un mercado en el cual vamos a ser bienvenidas. Estoy casi segura que si tú empiezas a practicar, vayas a llegar a un momento en que tus trabajos sean tan pulidos, tan bonitos, que vas a vender mucho. Y ya para terminar, te quiero decir otro punto no menos importante, pero muy sencillo. Siempre ten tus materiales bien cuidaditos. Siempre designa un espacio, aunque sea una mesita o un cajón, donde estén guardados tus materiales, que los estén bien cuidaditos, que no se les junte el polvo, al igual que los estambres, sobre todo, ¿verdad? Que no estén llenos de polvo, que no estén en un lugar muy húmedo porque toman un olor muy feo. Y también me faltó una cosita extra que decir, que cuando entregues tus trabajos, en la medida que tú puedas, que tú vayas pudiendo reinvertir tus ganancias, inviertas en bolsitas bonitas, inviertas en unas etiquetas que tengan tu teléfono, que tengan tu nombre, para que si esa prenda que te pidieron la regalan, esa otra persona pueda tener tu contacto también y de ahí vas haciendo más grande la red de tus clientes. Ok, entonces estos serían mis consejos, espero te hayan gustado. Si tienes algún otro consejo puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios, en la parte de abajo del video. Ahí escríbeme o escríbeme vía Instagram. Recuerda que estoy en todas mis redes como Tere Olala. Puedes mandar un mensaje sobre cualquier duda, sobre si me faltó algún punto que recomendarías o que te hubiera servido a ti. Y entonces te quiero invitar a que des like, compartas, comentes este video y te suscribas al canal. Eso me haría muy muy feliz porque creceríamos cada vez más en esta red donde ya somos 20,000 personas tejedoras. Y bueno, pues espero que me veas en otros videos, espero te guste este formato de video donde estuvimos platicando un poquito. Casi no hago videos donde ando así platicando, casi hago puros tutoriales, pero quería compartirte esta información. Entonces nos vemos en el próximo. Adiós.